Georgia. Llegamos a la madrugada al hotel y nos invitan a vodka, vino y té, todo mezclado con un tentempié. Esta señora, de 75 años, adorable, se bebe varios chupitos de vodka con nosotros y se queda tan pancha, mientras se comunica con el micro del traductor de Google y, a la vez, repite chame, 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 que significa come, y chacha, que es el nombre de su vodka. Las dos primeras palabras que aprendimos en georgiano. Y ahí estoy yo, aterrizando en este país y sintiendo. Había olvidado lo que era viajar. Abrirte a la aventura, a las costumbres, a lo diferente. Porque hay países donde si bebes cada día te consideran alcohólica y hay países donde si bebes cada día te consideran abundante. Entonces, ¿quién tiene la razón? El cuerpo no miente, la verdad también baila. Respira. ¿Quién eras antes de que te dijeran quién ser? Me dijeron que debía. Es mi ritmo, dejando ser. Escucha, resiliencia, raíz, movimiento, cuerpo, tribu, transformación. Calladita, estás más guapa. Ok, pues me voy a hacer un podcast. Sí. Aquí es a ritmo propio. En Georgia descubrí diferentes cosas, como en cada país en el que he estado. Pero algo que me viene a recordar ahora es el tamada. El tamada es una figura tradicional. Es el maestro de los brindis, quien da sentido y ritmo a cada reunión. En las supras, las comidas georgianas, el tamada propone brindis por la vida, por el amor, por los antepasados, por la amistad, por la pérdida. Y cada brindis se vuelve un gesto de comunidad. La gente escucha, brinda, se mira, siente. No es solo beber, es un acto de conexión y presencia compartida. Pensando en el tamada, me viene que como en Occidente hemos perdido esos rituales. Antes también los teníamos, la mesa familiar, los cantos, las historias junto al fuego, los brindis que unían generaciones. Pero es que la prisa, la individualidad y el no tengo tiempo nos han ido robando eso. Y sin rituales cotidianos, la vida se vuelve más plana. Para mí, los rituales son una manera humana de recordar lo que importa en lo cotidiano. Estuve 3 años y medio viajando por el mundo. Pasaba 3 meses en un país, 3 en otro, y me sumergía completamente en la cultura del lugar. Sin juicio, bueno, o al menos intentándolo. Y cuando el juicio aparecía, porque siempre aparece, me decía, ¿pero tú no decidiste vivir así, temporalmente, para conocer, para abrir la mente? Pues venga, ahora suelta y observa, sin juzgar tanto. Intenta ser antropóloga y no periodista. Y así es como me convertí en una freak total. Me metía en la tribu más remota de la India, en el pueblo más autóctono de California, en comunidades de Marruecos, de Nepal, de Vietnam. Me abría simplemente a sumergirme en formas de vida tan diversas e incluso opuestas. Y entendí algo muy profundo, que la diferencia no nos separa, nos une. Cuando no entiendes el idioma ni las tradiciones, pero miras a alguien a los ojos y ves un alma humana, entiendes que somos lo mismo. Más allá de cómo vivimos o cómo nos nombramos. Todas las personas reímos, lloramos, soñamos y queremos vivir. En esa época en la que viajé por tantos lugares durante tantos años, grabé un vídeo. Y la voz en off de este vídeo decía: ven un momento, para tu tiempo, relájate, déjate llevar. Vamos a soñar despiertas, a explorar, a vivir, a descubrir. A integrar el cielo con el infierno, a contrastar vidas, culturas, creencias, experiencias. Ven, vamos a compartir el peso de ser humanos, un mundo, muchas vidas, tan diferentes y tan iguales. Todas reímos, lloramos, amamos y luchamos, en una misma misión, en un mismo camino, vivir, con un mismo destino trascendental, donde solo cobra sentido lo que dio propósito a nuestra travesía. Ven, abre la mente a otras posibilidades, descubre, siente, vive. La vida es aquí y ahora. Compartamos este vasto mundo físico interior en el que vivimos. Aprovecha este viaje. Vamos a sentir la vida juntas. Ay, a día de hoy lo escucho y pienso, sí, esa era yo abriendo puertas y ventanas a todo. Viajar fue una de mis universidades más grandes. Una arcilla que la vida moldeó, de cuadrada a redonda, a cuenco, a forma libre. Me abrió tanto la mente que hasta me perdí.
Qué guay, ¿no? De verdad, me perdí. Dejé de tener identidad propia. Me mimetizaba con el mundo y el mundo conmigo. Era el mundo abierto y yo. Fascinante, ¿verdad? Pero intenso. Y también terrorífico. En el momento en que la vida me trajo de vuelta. Y yo no sabía quién coño era. Cuando volví, siempre resonaba en mí una canción que dice así. Quien se va no vuelve, es una ilusión, eso de volver. Fue tal hostia, eso de volver, que me llevó a un duelo en todos los sentidos, ya no solo por volver, sino que además la vida me trajo otras cosas que me hicieron entrar en otro viaje. Por eso siempre llamo a esa etapa del viaje externo al viaje interno. Incluso empecé un libro con ese nombre, que nunca terminé, por cierto. Y en ese libro contaba mis viajes de Canadá a Panamá, de India a Nepal. Y después, la vuelta, el repliegue, el entrar adentro, el duelo después de 3 años y medio viajando, más otros duelos que la vida me trajo. Pero de verdad que aún así, viajar tantos años fue una gran enseñanza para mí. El Sáhara me enseñó a bajar el ritmo, a tocar tambores alrededor del fuego, a entender la comunidad como un latido compartido, a escuchar el silencio como si fuera música. Aprendí que nada es tan importante como estar aquí y ahora. Obvio que no vivo así todo el rato, si no sería una Amazigh del desierto. Bueno, ni eso, porque los Amazigh tampoco viven para siempre así. Sería Dios si siempre viviera en el presente. De hecho, me voy muy a menudo porque soy una persona bastante hiperactiva y con mucha energía. Pero me marcó para siempre. Amo la cultura Amazigh. El Sáhara me conectó con la fertilidad de lo árido, con la vida que late en medio de la nada, con la sencillez de su gente y su manera directa de estar en la vida. Aquí también aprendí sobre la diversidad de las infancias en el mundo. Fui profesora de un grupo de peques del pueblo del desierto, donde estuve viviendo y, Dios mío, nada que ver. Aquí nos meterían en la cárcel por tener niños criándose así. Y allí era lo normal. Y hay partes que verdaderamente me gustan más de cómo se hace allí. Creo que aquí a veces se cría desde una burbuja. O eso siento yo. Palestina. En Palestina aprendí el significado más profundo de la palabra resiliencia. Palestina simboliza maceteros hechos con bombas, plantas que nacen desde las ruinas, las pinturas que liberan, pintadas en los muros que encarcelan. Palestina enseña que de la mierda se hace compost, literalmente. Me recordó que el arte no es adorno, es una forma de seguir siendo cuando todo aprieta. Palestina me enseñó a decir hurriya, libertad. Palestina es mucho más que el terrorífico genocidio que se está haciendo en Gaza y la ocupación en Cisjordania. Es hospitalidad pura y dura, de la que deberíamos aprender. Te acogen en todos lados y te ayudan en todos lados. Es también cultura viva, diversidad y belleza en los pueblos y ciudades. Arte, mucho arte y una comida que te mueres de rica. Palestina merece ser conocida en persona, no solo a través del pequeño recorte que vemos en las noticias. Guatemala. Guatemala me llevó al color de la vida, a la diversidad en todos los sentidos de la palabra, a cómo el color cuenta historias, memorias y presentes que laten, a las mezclas de las culturas y religiones entre sí, del pasado y del presente, al color y a lo diverso. Honduras. Honduras no la conocí mucho, pero tengo un gran recuerdo de Cayos Cochinos, un nombre muy curioso. Suena muy mal, sí. Cayos Cochinos es donde se rueda el reality show de supervivientes. Una mierda, además estropea el lugar. Pero Cayos Cochinos me enseñó que es posible vivir 150 personas en un trozo de arena en medio del mar. Alucinante. De una isla que puedes ver un extremo desde el otro. Os recomiendo que leáis o veáis sobre Cayos Cochinos y la isla Chachahuate. Es muy curioso, de verdad. Es el lugar más impactante que he visto a nivel de paisaje marítimo. Y es muy interesante, más allá de la mierda que hacen con el reality show de supervivientes, que solo hace que joder el lugar. Allí hay una comunidad en una sola islita, son 13, pero hay una islita pequeñita que viven 150 garífunos afroamericanos de allí y viven
en ese trocito de arena. Las casas no tienen ni suelo cuando hay que barren la arena. No les ponen suelo porque con un tsunami podría caerse todo, ya ha pasado alguna vez. Bueno, no me quiero enrollar con callos cochinos, pero es muy interesante. México. México me enseñó a ponerle picante a la vida y a los dramas también, a reírme en medio del caos y a confiar en que de alguna forma todo se recoloca. Hay algo en su gente, esa mezcla de humor, coraje y corazón que te enseña a seguir bailando aunque pique. Y en lugares como Chiapas entendí que la dignidad también puede tener rostro colectivo, que cuando una comunidad dice aquí estamos, no lo dice desde el ego, sino desde la vida compartida. Bueno, y no puedo seguir contando todo lo que viví en todo el Norteamérica y Centroamérica, o todo lo que me enseñó, porque no se acabaría nunca el podcast. Así que me voy a lanzar a la India. India. ¡Ah, qué es la India! Me recordó que mi mente occidental no puede entenderlo todo. El tráfico loco, los pitidos constantes, vacas sagradas comiendo plástico en mitad de la carretera y haciendo de rotonda, templos con gente peleándose por entrar, devoción y caos conviviendo en la misma esquina. India fue habitar el extremo, el caos, la contradicción absoluta. Incluso leyendo una guía cultural escrita por un español casado con una india, e incluso quedándome más de 3 meses, me fui de la India sin entender nada de nada. Bueno, o en verdad entendiendo que no hay nada que entender desde mi ojo. Que mi ojo no puede percibir o entender nada de ello. Y bueno, que la India es enorme y es muchísimo más de lo que yo percibí o de lo que yo vi, ya que es enorme. Así que lo que comparto aquí seguro que nada que ver con la gigantesca India al completo. Nepal. Nepal fue otra cosa. Recuerdo pasar por tierra desde la India a Nepal y cómo de repente hubo un contraste enorme. Nepal, rozar el cielo en los trekkings del Himalaya, descubrir el budismo aparte del hinduismo. Bueno, yo más bien habité mi locura en la quietud de las montañas de Nepal. Nepal, bueno, no solo es tranquilidad, también hay bastante caos en algunas de las ciudades. Bueno, caos a mi ojo, ¿no? Al ojo occidental. Pero más que todo esto, una de las cosas que flipé en Nepal fue hacer un voluntariado reconstruyendo después del terremoto del año 2016. El año 2015 creo que fue, yo lo hice en el 2016. Estaba todo destruido. Qué locura darte cuenta de que hay gente que lo ha perdido todo, literalmente todo. Y luego nos quejamos por gilipolleces. Pero tú no decías que no ibas a contar tu vida. Lo dijiste en el tráiler, lo dijiste en el primer episodio. ¿Qué estás haciendo ahora contando tu vida y tus viajes? ¿A quién le importan tus viajes? Por favor. Ay, no, por favor. Has vuelto. Si te has mantenido callado en todo el podcast, ¿por qué me vienes a molestar ahora? Vete por ahí lejitos, que además tú viajaste conmigo dentro de la mochila, así que estos viajes formarán parte de tus recuerdos, ¿sabes? Para quien no haya escuchado aún ningún capítulo mío, esta es mi voz crítica. De vez en cuando se mete por aquí. Bueno, yo sigo porque a esta voz no hay que escucharla. Algo que siempre me entristecía al viajar era ver cómo se joden los lugares por la codicia, el turismo masivo y el yo primero. En India, por ejemplo, fuimos a un pueblito remoto donde vive la tribu Rabari, mujeres con velo negro y tatuajes preciosos. Me costó muchísimo encontrar a alguien que quisiera llevarnos porque no era un sitio turístico y la verdad que era como muy complicado llegar, no sabían cómo llegar. Y después de un largo camino, cuando por fin estábamos llegando, vimos a lo lejos una fábrica enorme echando humo. Fue un choque para mí. Yo había visto fotos del pueblo y sabía que esa fábrica no estaba antes ahí. Y aún así, pues ahí estaba el pueblo, hermoso, auténtico, lleno de vida, pero justo al lado la fábrica. Una mujer rabari encantadora nos invitó a su casa, nos enseñó sus tatuajes, fotos de su familia, hasta fotos de otras personas que habían viajado allí y que habían estado con ella. Y como pudo, nos dio a entender lo mal que hacía esa fábrica para el pueblo, aunque también daba trabajo a algunas personas de allí. Y recuerdo caminar por el pueblo escuchando los sonidos cotidianos, voces, ruidos de platos en la cocina, animales, pasos y de fondo, constante, el ruido industrial. Pensé, ¿cómo sonarían estos mismos sonidos sin esa fábrica? Y sentí mucha tristeza, porque una vez más entendí que para las grandes decisiones del mundo, la vida de la gente rara vez importa. Viajar me enseñó lo mejor y lo peor del ser humano.
y también lo mejor y lo peor de mí misma. Otra cosa que siempre me ha fascinado es lo relativo que es todo, el choque de realidades. Cada cultura tiene su relación con el placer, con el límite, con la familia, con el cuerpo, con la infancia, con la comunidad, con las creencias. Ninguna tiene la verdad absoluta. Y de alguna manera, todas la tienen. Así lo veo yo. Pero quizás mi aprendizaje más grande fue aprender a no generalizar. Después de viajar tanto y trabajar con colectivos tan diversos, hay algo que no soporto: la simplificación ignorante. He escuchado tantas veces eso de las personas musulmanas son esto y aquello otro, son así o son asá. Y yo pienso, ¿pero qué tendrá que ver una persona musulmana de Indonesia con una de Marruecos o de Irán o de Senegal? Es como comparar a una persona cristiana de Barcelona con una ortodoxa de Georgia o una evangelista de Texas. No tiene sentido. La mayoría ni siquiera sabe que el país con más personas musulmanas del mundo es Indonesia. La diversidad es la regla, no la excepción. Y una de las cosas que más me incomoda es ver que dentro del feminismo hay mujeres islamofóbicas, disfrazadas de ya sé lo que tú necesitas, yo te salvaré desde el feminismo. Una frase muy común es decir que las personas musulmanas son machistas. Y la verdad es que a mí me incomoda mucho escuchar esta frase, porque, como digo, hay infinidad de personas musulmanas en el mundo y hay muchas maneras de practicar esta religión, al igual que con otras religiones. Y creer que para que una mujer musulmana sea libre, emancipada y empoderada hace falta que deje su religión es precisamente una mirada paternalista e islamofóbica, en la cual se la vuelve a poner abajo, como si ella no supiera lo que necesita o lo que no necesita. El feminismo musulmán existe. No es imposible ver a una mujer musulmana empoderada y feminista, para nada. De hecho, todas deberíamos abrirnos y aprender sobre los movimientos feministas islámicos, porque también son importantes y también podemos aprender de ellas. Todas deberíamos aprender de ellas y de sus luchas, al igual que de cualquier mujer del país, etnia, cultura o religión que sea. Vaya, no deberíamos hablar por ellas, sino conocerlas en toda su diversidad y necesidad, en vez de creer que hay que salvarlas de su religión, de su cultura, de su forma de vestir, etc. Generalizar borra a las personas. Y encima, si lo usamos para borrarnos a las mujeres entre nosotras, eso me afecta mucho más. Y como esto, pues pasa con muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando se dice tan a la ligera, las personas africanas son así o asá. África es un continente gigante. No puedo imaginarme la enorme diversidad que hay en todo el continente. O, por ejemplo, cuando se mezclan palabras como musulmanes, moros o árabes para definir a personas morenas y quizás mujeres con velo o ciertos detalles que quizás se ven parecidos en algún sentido. Esto me da entre rabia y risa, porque a un montón de gente diferente se la engloba negativamente en las palabras como moro, islámicos, musulmanes, árabes y hasta terroristas. La mayoría de los países árabes son musulmanes, pero no todos los países en los que la religión musulmana es mayoritaria son países árabes. No son árabes Afganistán, Turquía, Indonesia, Irán, Azerbaiyán, Pakistán, Bangladesh. No son árabes ni tampoco hablan la lengua árabe. A los pakistaníes, por ejemplo, mucha gente los llama moros. Y esto no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno, porque son pakistaníes y por lo tanto provienen de la India antes de que se creara Pakistán como país. En todo caso son asiáticos. Y a veces se confunden personas indias, pakistaníes y nepalíes y se les llama moro también cuando nada absolutamente tiene que ver. Árabe es una etnia o lengua, pero no significa musulmán. Musulmán es una religión, no es una etnia ni una lengua. Hay muchísimas personas que son musulmanas y no son árabes. También hay árabes que no son musulmanes, sino cristianos, judíos o de otras religiones. Por otra parte, moro es un término histórico que se usa para referirse a personas del Magreb, es decir, del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia o Mauritania. Por eso, solo tendría sentido llamar así a alguien musulmán si su origen es de esa zona. Un egipcio no es un moro, aunque la mayoría de egipcios sean musulmanes, y mucho menos. Moro es un pakistaní, que es asiático. Y por cierto, moro no significa árabe. A veces la gente lo mezcla, pero son pueblos diferentes.
Tampoco hay que confundir llevar velo con ser una persona musulmana, ya que en el judaísmo también se usa el velo, y en algunas formas del cristianismo y del hinduismo también. También hay que entender que hay países con una política machista y asquerosa que obliga a mujeres a llevar el velo, pero también que hay otras miles que no tienen nada que ver con esto, que lo usan pues al igual que una persona budista se rapa la cabeza para valorar más su alma, su mirada y su inteligencia que su propio cuerpo. Ni todos los que llevan velo o turbantes son musulmanes, árabes o moros, ni todos los que parecen similares son musulmanes, árabes o moros, ni todos los musulmanes, árabes o moros son terroristas o machistas o nada en concreto. Y también decir que a veces nos creemos el ombligo del mundo, que mi problema, visto desde el primer mundo, es el mayor del planeta, o que mi solución es la mejor, la correcta para todas las personas. Nos quedamos atrapadas en la falta, sin mirar la falta real que viven otras personas, o caemos en el yo sé lo que tú necesitas, créeme, porque yo soy especialista, porque a mí me funcionó. Y no, cada persona es un mundo. Y bueno, hoy en Georgia recordé lo importante que es que las personas viajen, o al menos se relacionen con otras culturas, religiones y realidades, para aprender una palabra que necesitamos mucho: tolerancia. ¿Tolerancia? Pues a mí no me toleras. ¿Perdona? ¿Que no te tolero? Si te metes en mis podcasts, en mi vida. Ay, por favor, que yo no te tolero, ¿eh? No te tolero. A ver, yo te acepto. Bueno, no. Es que a ti no te tolero. Anda ya. Vete por ahí. Bueno, perdonad, que sigo. Lo que quería decir es que hoy en Georgia recordé lo importante que es que las personas viajen, o al menos se relacionen con otras culturas, religiones y realidades, para aprender una palabra que necesitamos mucho: la tolerancia. Así que te invito a viajar. No importa si tienes 25 o 80, viaja, aunque sea a tu propio barrio con ojos nuevos, porque viajar es abrirte a la vida, a las personas, a lo que conoces. Y si eres madre, lleva a tus hijas a viajar, les hará más humanas. Como siempre digo desde que empecé este podcast, esta es mi verdad, no la verdad. A mí viajar me transformó y me sigue transformando. Y aunque hoy me dé más pereza que antes, cada vez que salgo se me abre otra puerta y vuelvo más tolerante, más humana, más viva. Al final no va de lugares, va de cómo nos miramos y de cómo dejamos que lo distinto nos cambie un poquito por dentro. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y recuerda que A Ritmo Propio está creado por y para ti, para sentir, reflexionar, explorar, reír, llorar, dejarte llevar o simplemente entretenerte un rato a tu ritmo. Si quieres seguir explorando arte, psique humana, expresión, danza, música, arte, terapia, cuerpo y voz, sígueme en las redes sociales en Trip Art Body. Viaje, arte y cuerpo en inglés. Trip Art Body.